En mi presentación primero. Un segundito. ¿Me comentan si se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como decía Víctor, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, soy el jefe de la sección de calidad del aire y cambio climático de la División de Fiscalización. Y junto con gran parte del equipo, hoy día queremos mostrarles algunas novedades que tenemos respecto del sistema CISAT. Como hemos conversado en hartos talleres, nuestra intención es ir avanzando hacia un sistema que sea lo más inteligente posible y que sea capaz de simplificar el proceso para tanto los titulares y nosotros como fiscalizadores. Y hoy la idea es presentarles una nueva funcionalidad del módulo muestreo medición que tiene por objetivo hacer una revisión automatizada de los criterios de los métodos finalmente de muestreo y medición de los métodos de referencia para material particulado y gases, de manera de que el sistema previo al ingreso sea capaz de determinar si el muestreo cumplió con los parámetros necesarios para considerarse válido. Esa es la intención, eso es lo que vamos a ver hoy día en más detalle. El sistema, la idea es, como yo les mencionaba, ir avanzando esta automatización de manera de que los fiscalizadores y fiscalizadoras finalmente estén enfocados en otras partes de la fiscalización, ya sea en terreno, en otras actividades, y dejar todo lo que es factible de revisar contra un parámetro directo, algo lo más tangible, dejarlo en el sistema de manera lo más automatizada posible. Eso es justamente lo que yo quiero, eso es lo que vamos a hablar hoy día. Por favor, si mantengan cerrados los micrófonos. Entonces, hoy día los colegas y Víctor, Renzo y Manuel van a mostrarles con mayor detalle lo que es el sistema. Hay muchas guías, tenemos ya guías arriba donde ustedes van a poder consultar algunas dudas. Obviamente va a estar Snifa disponible. Sabemos que esto va a generar ahí alguna etapa de ajuste. Esto va a ser esa capacitación. Hay otro micrófono más abierto, no lo encuentro. Escucho hasta donde pueda. No sé si no lo pillo yo por aquí para cerrarlo. Bueno, la idea es esa. Entonces, primero yo quiero contarles las generalidades sobre el sistema CISAT. Cómo nosotros estamos entendiendo este proceso de trabajo que ya lleva algunos años y que le queda todavía un periodo todavía donde vamos a ir avanzando a esta lógica que yo les mencionaba de ir estandarizando y automatizando lo que se puede automatizar. Entonces, lo primero es partir con esto. Esto es el lema que tenemos nosotros dentro de CISAT y es lo que estamos tratando de llevar a un sistema informático que nos permita un poco hacer esto. No podemos mejorar lo que no se puede estandarizar finalmente. Y nosotros, al igual que ustedes, sabemos que las normas, los instrumentos de carácter ambiental no necesariamente son estándar. Y eso es un problema, tanto para el que tiene que cumplirlo, que son ustedes, y tanto para el que tiene que fiscalizarlo, que somos nosotros. Entonces, nuestro trabajo en la superintendencia, y sobre todo en los temas atmosféricos, que son los que vemos nosotros, tiene que ver con esta idea, ir avanzando lo más posible hasta un estándar, de manera El de que... documento disculpa, hay otro micrófono abierto. del NE2. Ahora sí. Mantengan los micrófonos cerrados, por favor, que se pierde todo el hilo de la presentación si a uno lo interrumpen así. Entonces tenemos esta idea de estandarizar los distintos instrumentos, buscando simplificar y generar certeza finalmente para el que debe cumplir y para el que debe fiscalizar. Nosotros queremos vivir en un mundo en que los titulares tengan claro qué es lo que deben cumplir por los distintos instrumentos, tengan claro qué es lo que deben reportar por esas obligaciones, cómo verificar finalmente el cumplimiento. Y nosotros vivir en un mundo en que tenemos claridad respecto de qué es lo que debemos fiscalizar y de qué es lo que estamos recibiendo por parte de los titulares como seguimiento. Entonces, esta es nuestra intención a través de CISAT.
Es algo complejo porque los distintos instrumentos no están estandarizados. Entonces es algo que se ha ido trabajando en el tiempo y que todavía le queda camino por avanzar, pero que hoy día con esto que estamos mostrando avanzamos un poco más en ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace CISAT? ¿Qué es lo que pretende hacer CISAT? Bueno, CISAT, como su sigla lo dice, es el Sistema de Seguimiento Atmosférico y pretende, nace como la respuesta para recibir ordenadamente los distintos seguimientos ambientales. Ese era nuestro inicio, pero no se pueden recibir ordenadamente los seguimientos ambientales de una norma, un plan de descontaminación, si no se tiene en claro una gran cantidad de información anterior. ¿Qué es lo que nos están reportando? ¿Dónde está la fuente? ¿Qué debe cumplir esa fuente? ¿Está exento de algo? Todas esas son preguntas que el sistema tiene que conocerlas desde previo a que se reciba el reporte de seguimiento ambiental que se está dando cuenta de alguna norma, algún plan. Entonces, previo a eso tuvimos que realizar un módulo catastro, que la mayoría de los que están acá ya lo deben haber ocupado, donde tuvieron que catastrar sus fuentes e incluir información adicional a la que está en el registro de fuentes y procesos del Ministerio del Medio Ambiente, que es la base de donde nosotros nos conectamos y obtenemos información de manera de evitar la duplicidad. Es una sola gran base de datos la que debe tener la institucionalidad ambiental y no debe ser distinta a la del Ministerio de la Superintendencia. Entonces nosotros estamos conectados al RFP, obtenemos información de ahí base, pero le agregamos información que no tenemos o que necesitamos. Por ejemplo, el módulo de catastro calcula internamente la potencia a través de los consumos de combustibles nominales y los poderes caloríficos. Con eso se obtiene un valor. El titular ya no declara la potencia de su fuente cuando aplica. De manera que se aplica un poquito lo que aparece en la última casilla ahí de la derecha del módulo catastro, que es estimar lo que se puede estimar. Nuestra intención es ir acotando lo más posible la información que nos llega y creando de ahí la que necesitamos cuando se pueda. Entonces, es mucho más eficiente para nosotros calcular la potencia que preguntársela a los titulares. Nos ahorramos una gran cantidad de errores, tenemos certeza del cálculo y finalmente esa es la gran gracia de las matemáticas. Si los parámetros son los correctos, el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces se puede estandarizar, que es lo que hablábamos al principio. Entonces nuestro sistema, por ejemplo, ahora calcula la potencia. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora con eso? Queremos determinar, ¿y por qué es tan clave, por ejemplo, ese parámetro de la potencia? Porque con ese parámetro podemos determinar las obligaciones por la mayoría de los planes y por las normas. Entonces sabemos que de tanta potencia hacia arriba, la fuente va a tener que hacer o un muestreo o instalar un SEMS o etcétera. También al conocer el tipo de combustible, podemos saber si está exento de cumplir alguna obligación. Y ya el titular no es necesario que nos solicite la exención, porque ya la vamos a tener toda la información necesaria para hacerlo nosotros automatizadamente. Ese es nuestro objetivo, ir eliminando todas esas consultas un poco redundantes que están producto de que no existen bases de datos estándar y completas. CISAT viene a transformarse en la gran base de datos de información medioambiental del tema atmosférico, tanto de las fuentes, de las características de las fuentes, como de los distintos seguimientos ambientales que nos deben llegando. Y ahí pasamos al segundo gran bloque, que son los módulos para el reporte. Originalmente, y no sé si aquí los que estaban a un principio, por ejemplo, de la Super, por ejemplo, nosotros hicimos un sistema para recibir la información de las termoeléctricas, asociado al DC-13, que todavía existe, que se llama SICTER. SICTER funciona súper bien en el ámbito de las termoeléctricas, pero que no es estándar, porque está hecho y está pensado solo para las termoeléctricas. Entonces, en general las normas de emisión tienen una estructura bastante similar y que no cambia si tú la aplicas en una termoeléctrica, en una fundición, en un horno, etcétera. Son cosas relativamente similares. Por ejemplo, el uso y el reporte de datos medidos con sistema de monitoreo continuo, con SEMS. Eso es estándar, da lo mismo si tú mides en una termoeléctrica, en una planta de ácido, una fundición, en una celulosa, en una caldera, etcétera. Entonces, SICTER, o sea, CISAT lo que viene a hacer es pensar de esta manera más estándar y crear sistemas que estén asociados al método de medición más que a la unidad que está midiendo o a la fuente que está midiendo. Por eso es que creamos primero el módulo de muestreo-medición, que permitía recibir los reportes discretos
Y ahora a ese módulo le estamos agregando la primera parte de la estandarización y de la inteligencia finalmente, que es este módulo de control de calidad que vamos a ver hoy día con más detalle. Entonces, nosotros ahí como mapa, como norte, tenemos primero que la creación de sistemas para el reporte o de módulos de reporte, no por ICA principalmente, sino que por el método con el que se levanta el dato. Estamos trabajando para eso, todavía no tenemos un módulo genérico para los SEM, por ejemplo, es algo que está dentro de nuestro mediano plazo, el próximo año deberíamos tener novedades. Obviamente todo esto viene asociado a formatos estándar y a controles de entrada, que es lo que vamos a ver hoy día con este módulo de control de calidad de los datos para los muestreos. Esa es la idea. Nosotros como superintendencia tenemos que evitar lo más posible que se nos entreguen datos que no han sido medidos bien. Del momento que lo recibimos, el problema es nuestro. Y créanme que nosotros tenemos toda la intención de liberarnos de la mayor cantidad posible de problemas, porque tenemos hartos. Entonces, vamos a agregarle siempre controles de entrada a la información, de manera que la máquina revise automáticamente lo que se puede revisar y nosotros ya entremos en una revisión de segundo nivel, de manera de ya mirar desde arriba el dato y ahí ver si es que se comporta bien o mal. Pero todos los sistemas asociados al CISAT van a tener siempre controles de entrada. Tal vez no al principio, como pasó con muestreo de medición, que ya lleva un tiempo funcionando, pero sí en el mediano plazo se le va a agregar porque para nosotros es un problema recibir un informe que no cumple con los criterios del método, con los parámetros del método. Finalmente, no podemos convivir en esa realidad en que tenemos datos que no sabemos si están bien medidos o no y no podemos evaluar el límite, por ejemplo. Luego con eso vamos a ir integrando las evaluaciones a los distintos límites que establecen las normas. Ahí hay un diseño todavía que elaborar. Y también tenemos que integrar las distintas colecciones en línea que que ha instruido la Superintendencia de Medio Ambiente, la resolución 2452, ahora la última 680 para los SEMS, etcétera. Donde la idea nuestra es algo que todavía no hemos comenzado, pero la idea es ir eliminando el doble reporte, es decir, si alguien tiene conectado en línea un SEMS, no debería reportarnos trimestralmente el DC13, por ejemplo, la parte de SEMS, porque recuerden que no es lo único que se reporta, lo mismo con el 28 mensualmente, etcétera. La idea es ir avanzando en eso. Es algo que todavía nos falta, pero queremos de alguna manera transmitir cuál es nuestra visión del sistema, para dónde vamos, de manera que a medida que eso vaya pasando paulatinamente, ustedes ya entiendan más o menos la lógica de lo que estamos haciendo. Y luego, finalmente, tenemos distintos módulos para la evaluación automatizada de los distintos instrumentos que se alimentan de todos estos módulos de reporte. Por ejemplo, un módulo para evaluar el DS13 va a recibir información del módulo de SEMS, del módulo de muestreo de medición cuando aplica, y de algún módulo genérico donde se reciban los otros datos que pide el reporte trimestral, en este caso del DS13. Con eso el sistema puede ya evaluar el cumplimiento de la norma semi-automatizadamente o automatizadamente, considerando la información que tiene en el catastro, considerando la información que viene de los módulos del reporte. Entonces, finalmente, estos modos de evaluación son un sumidero de todo este dato, de toda esta gran cantidad de información que vamos a tener ordenada, sistematizada, estandarizada, y luego a través de ciertas reglas va a poder determinar si el cumplimiento se da o no. Internamente también eso va a generar los distintos informes de fiscalización que nosotros tenemos que hacer actualmente por los distintos programas de fiscalizaciones anuales y va a generar las acciones para que esto termine en SNIFA o donde corresponda. Esa es la idea. Esto es más o menos el mapa que nosotros tenemos y la idea es compartírselo con ustedes porque de a poquito hemos ido logrando aplicarlo en la realidad ya y justamente este módulo es una prueba de ello. Entonces ahora aquí hay algunos de los módulos que ya están vigentes y que todavía nosotros sabemos que es difícil a veces de digerirlo y que no está tan claro ese mapita que veíamos recién. Todavía hemos tenido que crear módulos un poco rápidos para responder a ciertas necesidades particulares. Por ejemplo, este año tuvimos que evaluar las metas de reducción de emisiones para el plan de descontaminación de la región metropolitana, con el que los grandes establecimientos sabían si iban a paralizar o no. Eso se tuvo que hacer relativamente rápido a través de un módulo grande establecimiento que aparece en el número 7, que todavía no cumple con todos los estándares que nos gustaría,
pero tuvo que hacerse rápido para finalmente cumplir con esa obligación. Pero el próximo año ya va a estar enganchado a estos módulos ya más genéricos de reporte, de nivel de actividad, varios módulos que vamos a ir sacando de aquí al próximo año, de manera de que va a estar ya en línea con lo que hablábamos al principio. Entonces, estos son los módulos que ahora están. Y están todavía, como les mencionaba, un poquito desordenados, pero a medida que vayamos construyendo las bases vamos a ir estableciendo esa lógica que vimos al principio. Y aquí algunos datitos nomás, solo para mencionar un poco y para hacerse la idea. Estos son los tipos de fuentes estacionarias que ahora están en CISAT. Tenemos calderas, procesos con combustión, procesos sin combustión, turbinas, etcétera, grupos electrógenos que son hartos. Esto es lo que tenemos catastrado hoy. Aquí están los números de la cantidad de fuentes que ahora ya tenemos catastradas en CISAT al día de hoy. Esto debería ir creciendo. Si se fijan, son volúmenes relativamente grandes. Es una gran cantidad de información. De cada uno de ellos hay un catastro. Hay datos sobre sus características, etcétera, en una base de datos, y eso nos permite también saber y entender y dimensionar lo que es la fiscalización. Es distinto fiscalizar 500 procesos con combustión que 4.000 el grupo electrógeno. Ahí son estrategias distintas y eso también nos sirve a nosotros para poder ir dimensionando y estableciendo nuestro proceso. Eso es lo que quería comentarles por mi parte, tratar de darles esta visión de cómo estamos llevando CISAT. Es re importante para nosotros CISAT, yo creo que es una herramienta que va a servir mucho y a medida que le vayamos dando más inteligencia va a ser algo que les va a servir a ustedes. Yo soy convencido de que mientras más certeza tenemos en el momento del cumplimiento, todos vivimos más tranquilos. Tanto ustedes como nosotros. Así que esa es nuestra intención. CISAT va a seguir avanzando. Este año tenemos un desafío importante con la implementación del nuevo impuesto que está muy, muy relacionado con los nuevos módulos que va a tener CISAT. Así que debería haber un impulso importante de aquí al próximo año, los primeros 6 meses del próximo año, deberíamos estar viendo cosas nuevas y probablemente ahí vamos a estar haciendo nuevos talleres y contándoles también de todo ese avance. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora viene Renzo, ¿cierto? Que nos va a seguir con el segundo tema de este webinar. Hola, buen día a todas y a todos. Voy a compartir. Me confirma ahí Juan Pablo si es que se ve pantalla completa. ¿Sí? ¿Se ve bien? Está cargando, espera. Ahí sí, está todo bien. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Renzo Stanley, ¿cierto? Soy profesional de la División de Seguimiento de Información Ambiental, parte del equipo que desarrolla el CISAT y otros sistemas también que están relacionados al componente aire, el sistema impuesto verde, el sistema termoeléctrica, el sistema de validación de equipos de monitoreo CIBEM, entre otros. Así que hemos estado con harto trabajo y especialmente en el último tiempo. Pero me reconforta saber, bueno, que hay harto interés también y que tenemos una muy buena asistencia para poder aclarar dudas. Yo sé que en el chat hay muchas dudas, aclarar dudas con respecto a esta actualización que se implementó ya en el sistema, en el CISAT, ¿ya? Específicamente relacionado con el módulo de reporte de informes de muestreos y mediciones, que es el motivo de este taller. CISAT, como decía Juan Pablo, es un monstruo, ¿cierto? Tiene muchos módulos, tiene muchas obligaciones y va a ir creciendo, pero ahora nos vamos a centrar en esto. De hecho, en la presentación la voy a dividir en dos partes. Una básicamente que tiene que ver con lo que ya existe, lo que ustedes ven de hace un tiempo, que también se realizó un taller, lo que se ha visto cómo opera el sistema. Y una segunda parte con las novedades sobre ese funcionamiento que ha tenido el sistema durante el último tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con un resumen de envío de un informe. Yo sé que hay personas acá que por ahí en el chat leí, ¿cierto?, que están recién, querían saber si les aplicaba o no les aplicaba enviar un informe, ¿cierto? Entonces me imagino que hay dos también de cómo enviarlo. Voy a pasar súper rápidamente por ahí, a modo de introducción. Bueno, tenemos entonces el módulo de muestreo y medición, muestreo/medición aparece en CISAT. Aquí ya asumimos que tenemos el catastro, nos vamos a ahondar en esta oportunidad por temas de tiempo, ¿cierto? En el registro previo que hay que hacer en ventanilla única Red C,
luego el registro de fuente y proceso, el RFP, luego llegar al catastro, rellenar el catastro, ¿cierto? Para que el sistema haga cálculos de potencia y otros cálculos que hace internamente, y posteriormente queda habilitado este módulo de muestreo-medición, ¿ya? Entonces, la idea es entrar y en la pantalla principal de este módulo aparece que un sector que es como amarillo, naranjo, ¿cierto? Que tiene que ver con la información general del establecimiento, y el otro sector que es el sector rojo, que es el que nos interesa más, que tiene que ver con las fuentes del establecimiento. Aquí es súper importante que este módulo, estas fuentes que se presentan acá, se nutren del catastro, que es el otro módulo que tiene el CISAT, para poder mostrar combustible, ¿cierto? Ya que, bueno, en todos los procesos, en todas las fuentes que tengan combustible, los informes se cargan por combustible, ya los informes de muestreo o medición. Entonces, vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Vamos a mostrar más de cerca. Vamos a ir a un ejemplo, ¿cierto? El caso, que el flujo que vamos a mostrar es cómo cargar un informe. Vamos a hacer clic en este caso, en esta fuente. Fíjense que todas estas tres fuentes son tres fuentes del establecimiento y todas están afectas o están dentro de un establecimiento que está afecto al plan al PPD de concepción, ¿ya? Entonces, la idea es que usted haga clic ahí en informe. En este caso vamos a cargar un informe de gas licuado o petróleo, ¿ya? Al momento de hacer clic, si usted ya ha cargado informes, le va a aparecer algo como lo siguiente, ya aparecen estados. En este momento, en el sistema, el CISAT tiene 2 estados solamente para los informes, o los tenía, porque ahora si ustedes se meten van a tener más estados, ¿ya? Pero vamos por parte. La primera parte, 2 estados, ¿cierto? Eso estaba hasta antes de esta nueva funcionalidad, que es el estado enviado y el estado no enviado. Ya el estado no enviado era un borrador, una especie de borrador donde usted podía crear. De hecho, hay muchos informes no enviados que quedaron en borrador y que están malos y que hay que eliminarlo. Yo por ahí leí en el chat también que hay que eliminar, o sea, la idea es tener esa funcionalidad también de eliminar. Esa es una nueva funcionalidad también que más adelante aparece en 2 láminas más, aparece el botoncito, ¿ya? Pero la idea es que todos esos no enviados son informes que no se, son informes que se están trabajando, ¿cierto? Y tenemos los informes que están enviados, que esos finalmente son los que recibía el sistema. ¿Y qué significa recepción? Recepción, recibirlo, hacer una validación básica y guardarlo, nada más, ¿ya? La nueva funcionalidad se va hacia la revisión de eso, la automatización en la revisión. Eso es lo que vamos a ver enseguida, ¿ya? Por ahora, entonces, para ir de a poquito, ¿cierto? Tenemos un nuevo informe de muestreo y medición. Si queremos agregarlo, esta es la pantalla general del informe de muestreo y medición. Ahí después Víctor, ¿cierto?, va a apoyar más en el detalle. Yo estoy como mostrando la generalidad solamente. Tenemos siempre 3 sectores, 3 secciones dentro del módulo. La primera, que es la información general del informe, que es todo lo que se pide acá, donde se incluye la ETFA, el plan. Por ahí también tuvimos algunos planes que no estaban cargados y por eso no les permitía guardar el informe, porque hay algunas validaciones de datos básicos. Se cargaron los planes, hicieron respuesta a algunos correos, probablemente algunos no se han respondido todavía, pero se cargaron todos los planes que faltaban de fuentes nuevas, ¿ya? Que aparecen acá finalmente para el check. Y métodos de referencia usados, ¿cierto?, de forma muy general. Tenemos otra cosa que es importante, que es relevante, que es el punto 2 y el punto 3, que tiene que ver con los gases y el material particulado. Entonces, dependiendo de los parámetros que seleccione, usted va a ir a uno u otro de esos acordeones, de esas subsecciones que hay dentro de esto. Por ejemplo, podríamos abrir ese que aparece gases continuos y vamos a ver un formulario como el que está ahí. Aquí es súper importante porque hemos tenido hartos correos y consultas con respecto a los formatos de los números, ¿ya? Aquí los números básicamente son decimales, no hay separador de miles, ¿cierto? Y el separador de decimales es un punto. En el caso que sea un decimal, podría ser un número entero, probablemente en algún caso, pero si fuera un decimal, el separador es un punto, no es una coma, ¿ya? Eso es algo que lo entienda así el sistema. Y tenemos, ¿cierto?, aquí varios archivos que se deben cargar. Esto es con respecto a los gases, que es un poquito más sencillo que el formulario. Nos vamos a ir al siguiente, el de material particulado, ya que es un poquito más detallado porque tiene corridas, ¿cierto? Tiene fechas de muestreo por cada una de las corridas y ya hay un informe un poquito más extenso. Esto lo van a revisar en la próxima presentación con un poquito más de más detalle.
¿ya? Pero esos son básicamente entonces las tres secciones de un formulario, de un informe de ETFA, que básicamente es estructurar el informe de la ETFA, el informe que entrega la ETFA, estructurarlo en un formato específico para que el sistema pueda hacer cálculo. Lo que decía un poquito Juan Pablo, de empezar a estandarizar el envío de los datos para poder hacer y aplicar algunas reglas dentro del sistema. Entonces, si nosotros tenemos un informe completo que se compone de la información general siempre, y en algunos casos de gases continuos, de material particulado, dependiendo de los parámetros que incluya ese informe, va a tener tres opciones. Ya siempre, el enviar, el guardar y el cerrar. Cerrar obviamente que es cerrar ese informe y volver atrás. Pero tenemos el enviar, que es básicamente enviar el informe al CISAT, y el guardar es lo que permite empezar mediante borradores, ¿cierto? Mediante un borrador empezar a generar de a poco el informe, ¿ya? Aquí en guardar no hay muchas validaciones, ¿ya? Básicamente usted debe empezar a crear, subir el archivo, guardar, podría hacerlo en varias sesiones dentro del sistema, no necesariamente de una sola vez, ¿ya? Y cuando esté seguro, usted debe enviar, y aquí cuando usted hace clic en enviar, es donde se aplican unas validaciones básicas, que la ETFA esté seleccionada, que el plan también esté seleccionado, el ICA aplicable, no tiene por qué ser plan, por ahora son planes, pero después no lo van a hacer quizá, solamente. Entonces, hay varias validaciones que se hacen, ¿ya? Y también al principio del sistema, y se los debo mencionar, habían algunas validaciones que no estaban, entonces hay informes que simplemente se enviaron sin la información completa, ¿ya? Y ahí es donde toma relevancia las nuevas funcionalidades del botón eliminar que vamos a ver a continuación y de este cálculo de chequeo o de control de aseguramiento de calidad de los informes, ¿ya? Entonces, al momento de enviar un informe, el envío del informe básicamente genera un correo electrónico que se mantiene y se va a mantener hasta el día de hoy, se mantiene igual, porque ese es un hito, el informe enviado, la recepción de ese informe, ¿ya? Y ahí se identifica la fuente, el informe, los parámetros incluidos y lo demás, ¿ya? Eso son lo que tenemos hasta ahora y lo que muchos de ustedes ya han enviado informes probablemente, así que ya lo conocen. Entonces, las nuevas funcionalidades, que es lo más relevante para esta reunión, QAQC, el proceso, esta ejecución automatizada de una validación de los informes, más los nuevos estados que van a tener los informes. Los nuevos estados, Manuel Labra después va a profundizar un poquito más en esos estados, en esa variedad de estados por los que va a pasar un informe, porque ahora ustedes saben que solamente enviado o no enviado, no hay más estados, los que ustedes ven, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos la misma pantalla, ¿cierto? Esto no ha cambiado nada, nos vamos a ir a las fuentes y vamos a hacer clic en un informe. Lo que usted debería ver ahora son inmediatamente estados distintos, ¿cierto? Fíjese que ahí aparece un estado validado y un estado no enviado, ¿ya? Se habilitó, o se desarrolló, se implementó el botón eliminar para todos los que sean no enviados, ¿ya? O sea, todos esos, yo sé que a muchos le quedaron informes basura, informes repetidos porque el sistema genera uno nuevo, eso se puede eliminar ahora, lo podrían hacer. Y empezar un poquito a ordenar sus informes, ¿ya? Tenemos también el otro estado que es el validado, que después viene más detalles, ¿cierto? Pero tiene que ver con un informe que cumplió todo el proceso de QAQC, todas las reglas que se calculan basados en el informe fueron cumplidas. Entonces, la única opción que acá no puede eliminar un informe que ya fue validado, ya no es llegar y eliminarlo, sí los borradores que son los no enviados. Entonces usted podría ir a ver un informe que ya está validado, ¿ya? Y al momento de ir a ver el informe, usted se va a tener que encontrarse en algún momento con el resultado de esa validación o el resultado de esas reglas, ¿ya? Entonces, al momento de ir a ver, nos vamos a ver el informe completo, igual como siempre se ha mostrado, que es lo que usted cargó, ¿cierto? Y al final tenemos un botón que dice Ver QAQC, un botón amarillo, que le va a aparecer en todos los informes que usted tenga en estado validado o que tenga con observaciones, que en un futuro tenga como rechazado, en todo eso. Una vez que se aplica la validación, ese botón aparece con el informe resultado del cálculo de esa regla, ¿ya? Basado en el informe que usted entregó. Y al momento de hacer clic en ese botón amarillo, aparece un informe, ¿cierto? Por pantalla solamente por ahora, donde se declaran todas las reglas y si cumplió o no cumplió, basado en lo que dice, ¿cierto? La resolución que instruye estos QAQC, ¿cierto? Que regula un poquito este tema. Así que ahí tenemos la primera gran novedad. Les puedo informar que esto ya está en producción, así que ustedes podrían también revisarlo desde ahora, ¿no?
Tenemos otro ejemplo, uno era el validado, ahora nos vamos al estado con observaciones. Entonces nos vamos de nuevo al informe, a la página principal de muestreo y medición del módulo, nos vamos a otra fuente, vamos a probar con esa de abajo, y fíjese que aquí hay otro estado. De hecho, aquí nos aparecen 3 estados. Hay un estado que es con observaciones. ¿Qué significa esto? Se ejecutó el QAQC, el proceso de verificación, se encontraron problemas, ¿ya? Reglas no cumplidas. Entonces hay que meterse a revisar, ¿ya? También está la opción eliminar para ese caso, para el caso con observaciones, así que eso también es interesante. ¿Por qué les comento esto? Porque probablemente ustedes cuando enviaron los informes, quedaron informes con campos que no existían y ustedes intentaron cargar 3 veces el informe y hay 2 informes que salen con observaciones y uno que quedó bien, que está validado. Ahí usted debería eliminarlos con observaciones, ¿ya? Ese sería como un flujo lógico para eliminar esos que quedaron mal, ¿ya? O sea, ahora usted tiene un poquito más el control de poder ir eliminando lo que usted, a su juicio, fue duplicado o no está bien cargado, ¿ya? Y tenemos también algo importante que es el estado acá abajo, el recepcionado, que básicamente se procedió a marcar a todos los informes desde el año 2021 hacia atrás, incluyendo el 2021, se marcó como un estado recepcionado. ¿Por qué hicimos esto? Porque el proceso de QAQC no se va a ejecutar, ¿ya? De hecho ya no se ejecutó y nunca se va a ejecutar para los informes que sean de año 2021 hacia atrás, ¿ya? Este proceso y estas reglas parten desde 2022 hacia adelante, ¿ya? Eso. Y tenemos entonces, vamos a ver un informe con observaciones, que eso asumimos que es un informe que tiene un problema, ¿cierto? Nos vamos acá y fíjese que abajo aparece el ver QAQC para que usted vea dónde está el problema, pero además ya no es necesario, no será necesario que usted solicite por correo electrónico que abramos o que cambiemos a edición, ¿cierto? Como ocurre con el catastro, que cambiemos un estado en edición de ese informe para que usted lo pueda modificar. Automáticamente el sistema va a permitir modificar este informe, ¿ya? Van a haber límites de modificación, esa modificación no puede ser eterna ni muchas veces, ¿ya? Pero eso lo van a ver en una próxima presentación, esas restricciones, ¿ya? Entonces queda inmediatamente abierto para hacer la corrección de ese informe con observación, ¿no? Entonces, a modo de resumen, ya de las nuevas funcionalidades, básicamente la importancia se la lleva la automatización de este proceso de aseguramiento y control de calidad de los informes. Tenemos algunos estados importantes que vimos, el recepcionado, que como yo les comenté, del año 2021 hacia atrás, eso no van a tener QAQC ejecutado. Tenemos los informes enviados, ¿cierto? Que usted, por ejemplo, porque este va a ser un proceso diario, nocturno, el proceso de revisión de los informes. Entonces, cuando usted envía un informe, el informe, como lo vimos ahí en la imagen, le va a llegar un correo a usted del informe enviado. Entonces vamos a tener ese primer hito marcado, ¿ya? Y terminado. Entonces, en la noche, durante ese día, se va a ejecutar un proceso que va a revisar ese informe y va a gatillar otro correo donde le va a dar el resultado de esa revisión, y obviamente que también se le va a activar en el sistema para que usted pueda ir al sistema, al CISAT, y pueda revisar en detalle lo que pasó, ¿ya? Entonces, esto va a ser un proceso nocturno, no es inmediato. A medida que usted manda el informe, se revisa o se valida, se queda con observaciones, no. Va a ser un proceso nocturno que va a ir acumulando todos los informes del día y los vas a empezar a revisar, ¿ya? Tenemos entonces estado validado y otros más que en la siguiente presentación lo van a explicar mejor. Eso, ¿ya? Y un poquito para hacer un resumen de como el panorama general de cómo están los informes. Aproximadamente hay como 1.500 informes cargados al día de hoy en CISAT. Entonces nosotros, ¿qué hicimos de esos 1.500 de los años 2021 y anteriores, ¿cierto? Se marcó todos como recepcionados. Finalmente son 989 informes que pasaron a estar en un estado recepcionado y 566 a un estado enviado. O sea, esos son a los cuales se les va a ejecutar el QAQC. Ejecutamos finalmente el QAQC y de esos 566, el resultado oficial es que tenemos 162 informes validados dentro de CISAT y tenemos 404 informes con observaciones, ¿ya? Obviamente aquí hay la marcha blanca del sistema, hay algunos informes que ustedes debiesen eliminar probablemente y hay otras observaciones que hay que atender, ¿ya?
No tenemos ningún otro estado por ahora, porque después Manuel les va a explicar los estados de estos informes y ahí van a ver que va a haber una posibilidad de enviarlo y van a cambiar de estado y probablemente. Pero esta es la ejecución que se hizo al día de hoy, en la mañana, de todos los informes que tenemos. ¿Ya? Un poco para que ustedes conozcan que el volumen de información que entra por acá es bastante. ¿Ya? Y va a seguir aumentando, obviamente. Eso. Yo solo quería complementar ahí, Renzo, que nosotros aquí no estamos incluyendo ninguna obligación adicional. Todo lo que está revisando el módulo de muestreo de medición a través de de esta funcionalidad de control de calidad son parámetros que traen los métodos y que han estado vigentes siempre, o desde hace harto tiempo ya por lo menos. Entonces aquí no es que nosotros estemos agregando ninguna obligación adicional, es solo revisar lo que ya está vigente y lo que ya exigen los distintos métodos. Ya, muchas gracias, Renzo. Antes de continuar, hay que aclarar también que este webinar es para el módulo de muestreo y medición. Así que, por favor, las consultas del chat que están haciendo tienen que ser específicamente para este módulo. Le recordamos también que la superintendencia tiene el correo snifa@sma.gov.cl para que puedan hacer todas las consultas, ¿ya? Nos están preguntando si mi establecimiento, ¿qué me aplica según mi establecimiento? Entonces, hagamos las consultas de acuerdo al taller, por favor. Ya, ¿me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, no está en modo presentación nomás. Ahora sí, ahí está bien. Ahí sí. Bueno, para seguir con la tercera presentación, es importante, con toda la revisión que nos imaginan, toda la revisión que hemos hecho de todos los datos que entregó Renzo, de los 500 y tantos informes que pasaron con observaciones, ya hemos detectado varias inconsistencias que son relativamente básicas, digamos, por ejemplo. Por ejemplo, un tema importante, el código de los informes de la ETFA, que ustedes tienen que cargar en el módulo muestreo medición. Han repetido muchas veces el mismo informe para diferentes fuentes, ¿ya? Hay que recordar que la ETFA ejecutan un muestreo o una medición y esa medición lo llevan a un informe de resultados. Ese informe de resultados debe tener un código único. Por favor, eso es importante que lo tengan claro también. Aquí no es el código de la ETFA, es el código del informe de la ETFA. ¿Ya? La ETFA están catalogadas, las superintendencias, todas tienen su código como de autorización, ¿ya? Pero ese no es el código que estamos solicitando nosotros. Nosotros tenemos que hacer la trazabilidad de la ejecución del muestreo o de la medición y el informe de muestreo y medición que se hace en relación a la resolución 2051, ¿ya? Entonces, este punto es sumamente importante recordar. Otro punto importante también que nosotros hemos generado varias guías de usuario. Ya hemos tratado de detallar, ustedes saben que es una gran cantidad de información, pero hemos tratado de detallar paso por paso todos los datos que ustedes nos tienen que presentar. Este es un tema también es súper técnico también, que la mayoría no lo conoce mucho, pero por eso hemos tratado de hacer estas guías que han tenido muchas revisiones. Si ustedes igual detectan algo que está mal en la guía, nos pueden sacar pantallazos y nos pueden enviar por Snifa también algunas observaciones. Nosotros siempre estamos disponibles para ir mejorando esta información, ya que esperamos que les sirva harto. ¿Ya? Recordando también la actualización y recordando también cómo ustedes tienen que reportar la información a la superintendencia, como Renzo ya mostró la generalidad. Aquí vamos a ir recordando un poco más específico en los puntos que ustedes tienen que mostrar, ¿ya? Por ejemplo, esta es una pantalla de materiales particulados. El mismo sistema por ahora, y recordar también que el sistema por ahora solamente está habilitado para las obligaciones de muestreo y medición que están estipulados en los respectivos planes de prevención o descontaminación atmosférica, ¿ya? Había una consulta en el chat aprovechando, dice que a mí no me aparece ni un ICA cuando yo me meto al módulo muestreo y medición. Si su establecimiento está en una región y en una comuna que no tiene un plan de prevención y descontaminación atmosférica, no le va a aparecer habilitado el módulo muestreo y medición, ¿ya? Si usted está en una comuna que le aplica el plan y no, por alguna extraña razón, no le aparece este módulo, nos tienes que enviar un pantallazo con toda la información del BU a SNIFA para que nosotros podamos ver analizar qué está pasando, ¿ya? Entonces, es importante recordar eso también, que
por ahora el módulo está habilitado solamente para las obligaciones de muestreo y medición respecto a los planes de prevención y descontaminación atmosférica a nivel nacional, ¿ya? Por ejemplo, el ICA, ustedes tienen que pinchar el ICA, ¿cierto? No tienen que informar la entidad técnica de fiscalización ambiental que está ejecutando esta actividad. Recordar también que todos los muestreos y todas las mediciones que se hacen para algún cumplimiento de normas de emisión, de prevención y contaminación, de impuesto verde, de cualquier obligación que tengan los regulados, lo tiene que hacer sí o sí una entidad técnica de fiscalización ambiental autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Eso es un punto importante también que siempre se lo estamos recordando también. Nos tienen que presentar el método del método de muestreo y medición que se está utilizando la ESPA. Esto viene detallado en cada informe. Nosotros, algunos que no participaron en algunos talleres, nosotros una vez nos juntamos con las ESPAs para explicarles este módulo y cuál es la información que nosotros vamos a pedir, ¿ya? Claramente podemos tener otras conversaciones también para ir y que la idea de nosotros es que los informes de resultados sean sumamente claros para que ustedes puedan llegar y después transcribir la información a nuestro módulo, ¿ya? El aviso de muestreo de medición también, que lo exige el muestreo y la medición. Recordar también que las ESPAs tienen la obligación de reportar a la superintendencia en un plazo, me parece, de 7 días hábiles la ejecución de alguna actividad de muestreo o medición. ¿Ya? Eso se tiene que cumplir. Nosotros estamos fiscalizando también el terreno con la sección específica de la superintendencia que ve este tema de fiscalización ESPA. Nosotros estamos en terreno, estamos fiscalizando que esto se cumpla también, estamos fiscalizando la ejecución de los muestreos de medición también, entonces estamos atentos a toda esta regulación. ¿Ya? Después, por ejemplo, en la pantalla de material particulado, aquí hemos tenido también harto tema con el tema de la carga. Ustedes deberían saber que un muestreo o medición se tiene que hacer en relación, primero, al método de referencia, ¿cierto? Y a las exigencias establecidas en la resolución 2051, que es de la Superintendencia de Medio Ambiente y que regula las actividades de las ESPAs, ¿ya? En esa resolución dice que el muestreo o la medición se tiene que hacer a plena carga, a la plena capacidad de la fuente, ¿ya? Que tiene que ser entre el 80 y el 100%. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que es la capacidad máxima de la fuente son 550 kilogramos por hora, ¿ya? La actividad de muestreo y medición se tiene que hacer entre el 80 y el 100% de este valor, de la capacidad máxima, ¿ya? La misma resolución 2051 estipula todos los documentos que se tienen que tener de respaldo para tener este valor, ¿ya? Y la misma capacidad, el valor plena carga del muestreo, en estricto rigor, es como el promedio de cómo se ejecutó la actividad, ¿ya? Recordar también que la actividad de muestreo y medición, la carga se tiene que hacer por cada una de las corridas de muestreo, ¿ya? Esto va a depender del caudal de gases, que pueden ser 2 corridas de muestreo o pueden ser 3 corridas de muestreo. Pero en las 2 o 3 corridas siempre tiene que estar entre el 80 y el 100%, ¿ya? Esto viene de hace años de que se ha dejado este tipo de actividad, ¿ya? Esto no ha cambiado, este no es un criterio de superintendencia. Nosotros rescatamos estos criterios que venían de salud, ¿cierto? Y ejecutamos como los mismos criterios, ¿ya? Por otro lado, por eso es importante también que nos dimos cuenta que en algunos casos ponían acá en las unidades, no había consistencia en las unidades, no había consistencia en los valores también. Entonces es sumamente importante recordar eso, ¿ya? La carga también de materia particulada, por ejemplo, estas son 3 corridas de muestreo, ¿ya? Por cada corrida se pide información inicial para hacer esta revisión, ¿ya? Tenemos la fecha del muestreo. Recordar también que la resolución, la exigencia para que ustedes carguen los muestreos está estipulada en una resolución también, ¿ya? Que te pide que se tiene que cargar el último informe de muestreo al año 2021, ¿cierto? Y de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, si tu frecuencia es anual, tienes que cargar en CISAT el año 2021. Por ejemplo, lo hiciste el 4 de abril del 2021, entonces te toca el anual el 4 de abril de 2022. Entonces tienes que subir los dos, ¿ya? Te pide una serie de datos de volumen de muestra, isocinetismos, ¿ya? Entonces esto es para hacer la revisión inicial. Para hacer la revisión inicial de este tema del muestreo, para poder revisar. Como comentaba Renzo, tenemos como 500 informes que ya son del año 2022. Entonces, este va a ser el primer filtro para la revisión de este informe, ¿ya? Que va a ser a nivel nacional por ahora, ¿ya? Tenemos también la información de los gases continuos, de los gases que se mide, si es que tiene combustión la fuente, ¿cierto?
nos tienen que explicar que en lo mismo informe tiene que ser súper fácil también la información de ustedes. Si usted tiene una caldera y está bajo un plan, usted tiene la obligación de corregir por oxígeno ese resultado de acuerdo al combustible, ¿cierto? Que eso lo especifica cada plan, ¿ya? Entonces eso igual es súper importante. Por ejemplo, si usted tiene una caldera y no pincha aquí que le aplica la corrección por oxígeno, se va a levantar una observación, entonces le vamos a pedir más información de acuerdo al mismo sistema. Tenemos también el promedio del caudal de gases, aquí ojo con usar los puntos y los comas, ¿cierto? Aquí son números enteros, ¿ya? La desviación a la dispersión. Ustedes saben que para validar un informe de muestreo de materiales particulados existe dos criterios en relación a la concentración de gases, o sea, la concentración de materiales particulados, que es la desviación o la dispersión relativa. Entonces, el mismo informe igual tiene que ser sumamente como trazable y fácil para que el regulado, que son ustedes, pueda leer la información y pueda saber si su informe es válido o no es válido, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso también. ¿Qué vamos a revisar nosotros? ¿Ya? ¿Qué va a revisar el sistema? Siguiendo con el mismo informe de materiales particulados. Por ejemplo, usted informó que la ETFA fue JHG, o sea, nosotros vamos a analizar en nuestro sistema si esa entidad está habilitada en la superintendencia, entonces vamos a hacer un check. Sí, ya cumple con la entidad técnica de fiscalización ambiental. Informó que el informe de materiales particulados se hizo bajo el método SH5, que es un método reconocido por la superintendencia, entonces check, pasa. Por ejemplo, caudal de gases. El mismo método de referencia dice que si tu fuente estacionaria tiene un caudal de gases mayor a 1000, tú tienes que hacer 3 corridas de muestreo, o si es menor a 1000 metros cúbicos, tienes que hacer 2 corridas. Acá el titular informó un caudal de gases de 1800. Entonces le aplica 3 corridas y se puso 3 corridas, entonces check. ¿Ya? El isocinetismo. Este es por corrida. El isocinetismo está validando cada corrida de acuerdo al método de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí el regulador puso que la primera corrida tuvo un 100% de isocinetismo. Esto igual va dentro de un rango. ¿Ya? Entonces aquí todo cumple. El volumen de muestra. Para hacer un informe de materiales particulados, tú tienes que tomar una muestra sobre un metro cúbico. ¿Ya? Si no se cumple eso, el mismo método de referencia dice que tú tienes que justificar por qué estás tomando una muestra menor a ese valor. ¿Ya? Entonces aquí el mismo sistema va a decir, ya, usted puso 1000, ya no tienen que justificar. Pero si usted pone bajo un metro cúbico, pone 0,800, usted tiene que justificar. ¿Ya? Entonces, eso estamos revisando nosotros. Si usted pone menos de un metro cúbico y no justifica, le va a levantar la alerta. Usted tiene que justificar. Pero si pone 1 sobre 1, digamos, eso va a check, porque no tiene que justificar. ¿Ya? El flujo ciclónico. Hemos encontrado estos informes que no tienen los valores de flujo ciclónico, que eso igual es un punto importante también. Y es importante también recordar que toda esta información nosotros lo vamos a llevar a una base de datos también, y nosotros igual podemos fiscalizar a una entidad técnica de fiscalización ambiental. Por ejemplo, si me levanta que una ETFA en 10 informes, en 8 informes no puso y no hizo la medición de flujo ciclónico, ahí nosotros tenemos una alerta también para algún programa de fiscalización. Entonces, eso es sumamente importante. El flujo ciclónico, de acuerdo al método, tiene que ser menor a 20. Ya aquí tiene 1,1, entonces eso va a pasar, 1,8, entonces eso va a pasar. Entonces ahí ya, si es sobre 20, ya el informe va a levantar el no cumple. Entonces eso estamos viendo nosotros que son puntos de control primero, ¿cierto? Porque nosotros después igual queremos revisar un informe. Esto no va a quitar que la facultad de la superintendencia de revisar más al detalle un informe de muestreo o una medición. Podemos revisar los certificados, si es que los instrumentos están en regla con su certificado de calibración o verificación, ¿cierto? De acuerdo al ICP, nosotros podemos hacer todo ese análisis, ¿ya? Este es un análisis inicial, ¿ya? El tema de la carga también es importante. Recuerden que es entre el 80 y el 100%. No se va a aceptar menos de 80 y más de 100, porque esto está estipulado en la resolución 2051, ¿ya? Una ETFA no tiene que hacer una actividad de muestreo o medición sobrepasando esta carga. Tenemos también que es importante las fechas de muestreo o medición, ¿cierto? Y las fechas del informe. Nosotros, en relación, por ejemplo, después de esto, nosotros queremos hacer como la verificación del límite de cumplimiento, de acuerdo al plan. Entonces, para nosotros tener el primer punto, que es la frecuencia, nosotros vamos a tomar la fecha de ejecución de la actividad, del muestreo a la medición, no es la fecha del informe. Entonces, ojo con eso.
¿Ya? Entonces aquí el titular puso todas las fechas que de acuerdo al informe también. ¿Ya? Nosotros también estamos haciendo una regla para revisar que se cumpla con el tema de la carga, ¿cierto? Que se cumpla con la consistencia de las unidades que tú me informa que es una caldera que, no sé, 500 kilovapor, que las corridas se hagan en la misma unidad. ¿Ya? Entonces estamos chequeando toda esa información, estamos chequeando el valor de la ETFA, por ejemplo, entrega, en el informe de muestreo y medición, entrega el valor por corrida 90%, 50%. Nosotros, y ese valor ustedes que ingresan en el módulo, pero nosotros estamos haciendo también el cruce, estamos haciendo el análisis también y el cálculo para ver si es que cuadra o no cuadra, ¿ya? Igual hay un cierto grado de tolerancia, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el cálculo dice, ustedes ingresaron 90 y según nuestro cálculo es 91, eso se va a levantar también la información y usted lo va a poder corregir, ¿ya? Si es que se puede corregir también. Y la pantalla también nosotros mostramos todo lo que se está chequeando el sistema, pero además al final de cada pantalla nosotros estamos mandando y presentando la información de lo que se debe cumplir, ¿ya? Habían unas consultas que decían que no era claro el sistema. Nosotros siempre nos ponemos en el caso de tratar de presentar toda la información para que sea esto amigable, ¿ya? Si hay alguna comentarios sobre el respecto, igual nos pueden hacer saber y nosotros ir mejorando nuestra visualización y nuestra guía, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros estamos informando que el isocinetismo, de acuerdo al punto 6.1 del método de referencia, dice que tiene que estar entre el 90 y 110%. Entonces, si acá me levanta un no cumple, entonces yo puedo revisar abajo por qué no estoy cumpliendo. Entonces, eso es lo que se busca con este sistema también, y se busca también que está en la guía. Nosotros hicimos una guía también que, no sé, esa guía ya está cargada en la página de inicio de CISAT. Revisen esta guía antes de hacer esta revisión, antes de que salga la consulta, porque la guía es súper... Esperemos que sea sumamente clara, ya, lo mismo, si hay observaciones, igual nos pueden hacer saber a través de SNP. ¿Ya? Eso es en relación a la muestreo de materiales particulados. Un punto importante también es que, por ejemplo, si yo no cumplo con el isocinetismo, que me tiene que decir que entre el 90 y 110%, como vimos anteriormente, si el informe de muestreo efectivamente viene con un isocinetismo de 120%, por ejemplo, que no hay errores, pero eso es lo que me dio el método de referencia, usted se le va a levantar el no cumple, pero usted al revisar esto, me llegó un no cumple, voy a revisar el informe, no, y efectivamente 120, usted lo tiene que enviar nuevamente porque el sistema, para que corra el QAQC nuevamente, ¿ya? Las observaciones y lo que nos hemos dado cuenta un poco es que, por ejemplo, en vez de 100 pusieron 1000, ¿ya? Entonces ahí como que ya es un error de digitación. Entonces eso lo va a explicar Manuel más adelante, pero eso es importante destacar, que si un informe de muestreo o medición no cumple con algún control de calidad, que no es un error de digitación, digamos, eso se tiene que enviar nuevamente a la superintendencia para que corra el QAQC, y ahí vamos a ver los estados también que se está arrojando el sistema. Lo mismo con la carga. Si efectivamente la ETFA hizo un muestreo a un 130% de carga, se le va a levantar la alerta y usted va a tener que enviar nuevamente enviar para que el sistema lo revise nuevamente, porque eso no es un error de digitación, es un error, es un no cumplimiento de un método de referencia y de una exigencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Ya? La pantalla de gases continuos, de los parámetros gaseosos en este caso, que igual tenemos una guía cargada en SNIPA. Acá es lo mismo, te va a pedir los gases, ¿cierto? ¿Qué parámetros tú estás incluyendo, ¿cierto? La ETFA, el método de referencia, te va a pedir el tema de la carga, que aquí en la misma regla de la carga, ¿ya? Acá recuerden que la carga es por las 3 o 4 horas que se hace un muestreo de una medición. Entonces nosotros igual estamos haciendo un análisis también de la carga que ustedes informan de la capacidad máxima, que es el valor de acá, con la capacidad de valor de la carga de medición, para ahí hacer el cálculo de si efectivamente estuvo entre el 80 y el 100%. ¿Ya? Usted está viendo también el tema de la corrección por oxígeno, eso no tienen que olvidar ese punto también, presentar bien las unidades que nos solicita diferentes planes, ¿cierto? Y el tema del caudal de gases, entonces aquí estamos haciendo algún control inicial. ¿Ya? La ventana de gases es como más simple y tiene menos requisitos que materiales particulados, pero recordar también que esto es la pantalla inicial, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer un análisis y podemos seguir pidiendo información para
para tener un sustento más técnico del resultado de este informe de muestreo de medición, ¿ya? Y aquí va a ser lo mismo, se va a revisar, va a ser si cumple o no cumple, ¿ya? Entonces, eso estamos levantando nosotros, y al final de cada ventana, lo mismo, se le entrega la información al regulado de la información que se está revisando, de lo que se pudo haber levantado, ¿cierto? Ustedes tienen que revisar, me equivoqué en el punto, me equivoqué en la coma, me equivoqué en la digitación, ¿cierto? Era 1000 y puse 1.000.000, no sé, ¿ya? Entonces eso se tiene que tener bien claro que este es un sistema como a ti te entregan un informe de muestreo y tú lo digitas en el módulo, claramente va a tener algunos errores también. Y sobre todo, claramente con los primeros informes que fue un poco caos también, que había un sistema nuevo. Usted, como mostraba Juan Pablo, no sé, hay 8.000 fuentes estacionarias en CISAT, entonces es un sistema que está abarcando muchas fuentes a nivel nacional, ¿ya? RM, por lo general, siempre se ha dicho que tiene entre 10.000 y 15.000 fuentes estacionarias. Entonces, de esas tiene la mitad tiene obligación de muestreo de medición. Entonces, imagínense la cantidad de información que nos está llegando a nosotros. La capacidad de los sistemas para habilitar para cada una de estas fuentes, para cada uno de sus combustibles, que nos llegue la información, ¿ya? Entonces, igual les pedimos un poco de paciencia con algunos errores. Nosotros siempre estamos respondiendo por SNIFA. Las consultas también por SNIFA, siempre ojalá con algún pantallazo de la información. Hay harto también en cómo se consulta la superintendencia, y voy a ser majadero con eso. Ustedes tienen que siempre entregar la información del BU, ¿cierto? De la fuente estacionaria, del combustible, que tienen el problema. Ojalá un pantallazo. A nosotros siempre nos dice, mi fuente tanto no me carga el informe, pero no entregan mucha más información, entonces nosotros tenemos que responder nuevamente al sistema por SNIFA, a favor de entregar toda la información. Entonces hay que tener ojo con cómo se pregunta la superintendencia, ¿ya? Y para cerrar el tema de la revisión del QAQC, tú ejecutas tu muestreo o tu medición de acuerdo a la obligación que tienes, en este caso por el plan, ¿cierto? La ETFA te ejecuta el muestreo o la medición, después te entrega el informe de resultados. Tú cargas este informe de resultados en nuestro sistema de módulo muestreo medición de CISAT. Importante también que para hacer esto tú tienes que estar catastrado en el módulo de muestreo medición, ¿ya? Después de esto tú vas a digitar la información del módulo muestreo medición y vas a enviar a la superintendencia. La superintendencia va a hacer una revisión de esto y te va a levantar warning de advertencia o no cumple ya, entonces tú vas a tener que ir limpiando el informe, ¿ya? Y al final se va a llegar a un estado validado que el informe ya pasa a otro nivel, ¿ya? Y eso ya queda recepcionado con la superintendencia, y después nosotros hacemos la regla de cumple con la frecuencia, cumple con el límite, cumple con la corrección por oxígeno, ya otro tema que están específicamente por cada plan, ¿ya? Recordar, y esto es sumamente importante también, que el punto 3.2.3 de la resolución 2051 dice que, como dice ahí textualmente, los informes que no cumplan con los controles de calidad de los respectivos métodos de referencia y de esta resolución no van a ser considerados válidos por la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Esta es una gran cantidad de información que nos va a llegar a nosotros. Si a ti tu informe es rechazado, tienes que repetir a la brevedad dicho informe para cumplir con la frecuencia de muestreo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener el historial, que tu primer informe no fue rechazado, digamos, porque incumplió algunas cosas, entonces, pero tú después hiciste otro informe y lo cargaste y se fue validado, ¿ya? Entonces ahí estás cumpliendo sé que cumple con la frecuencia también, entonces ahí vamos a tener todo el historial. Entonces es sumamente importante que esto quede claro, ¿ya? Y además también, como les decía, este es el módulo muestreo de medición, en una revisión inicial también de esto. Esto no quita que, no sé, las oficinas regionales o el nivel central pueda hacer una revisión más exhaustiva de cada informe de muestreo. Como les decía, cumplió con el aviso de muestreo de medición, cumplió con el tren de muestreo, cumple tiene su certificado del ICP. Entonces, esto vamos a hacer hasta revisiones también que van a ser aparte de este módulo, ¿ya? Eso es como la base de este módulo muestreo de medición. Como les digo, tenemos guías de usuario, tenemos 3 guías de usuario, la guía del QAQC también, que ya está cargada en el módulo. Revísenla, estudienla, porque igual es algo más, es súper técnico también, pero nosotros queremos que se entienda. Ya sabemos que esto es difícil, la primera carga igual es difícil, pero ya vamos a tener un cierto training después ya para que puedan hacer las cargas también.
Y ahora, para ir finalizando, ya hablamos de las generalidades, ¿cierto? De las nuevas funcionalidades, de la carga, del muestreo de la medición. Y ahora viene la parte como culmine de acuerdo a la revisión que se está haciendo y de acuerdo al estado que va a quedar cada informe. Ya Manuel le va a presentar este estado y es sumamente importante que entiendan también. ¿Ya? Entonces, al final de esta consulta vamos a abrir los micrófonos ordenadamente para que nos puedan hacer algunas consultas. Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Labra, soy un consultor de la División de Seguimiento e Información Ambiental y les voy a presentar lo que tiene que ver con los estados o los flujos que van a poder encontrar con el reporte de los informes de muestreos y medición. Bueno, lo primero, recordar que en la parte superior del sistema podemos acceder al módulo de muestreo y medición, que dice muestreo / medición, y por cada fuente que esté cadastrada va a aparecer la opción en cada uno de sus combustibles de poder visualizar los informes EDFA que estén presentes. En dicho informe, nosotros vamos a tener la posibilidad de conocer el estado en el que se encuentra el informe. Para los que no han ingresado al sistema al día de hoy, durante la noche de ayer se realizó el primer QAQC de una manera masiva, donde cambiaron los estados de la mayoría de los informes que ustedes pudieron informar previamente. Además, como comentó Renzo anteriormente, se habilitó una nueva opción de eliminar para aquellos informes que se subieron de manera errada con el primer proceso que tuvo alguna inconsistencia en el manejo de la información. ¿Cuáles son los estados que nosotros estamos manejando para estos informes? Los que ya conocen, los primeros, recordar que es el no enviado, que es un borrador donde cada titular puede estar continuamente subiendo información sin ningún tipo de revisión por parte de nosotros, pero que permite poder hacer una carga durante el día. Si se le cierra el sistema van a estar los datos para poder ser ingresados nuevamente, y ese proceso finaliza cuando se presiona el botón enviar, donde el informe pasa al estado enviado. Esos son los dos estados iniciales que tenemos en el sistema previo a esta actualización, el no enviado y el enviado. Y aquí es donde aparecen aparecen una serie de nuevos estados, que el primero de ellos es uno que le llamamos con observaciones, que tiene que ver cuando luego de correr el QAQC, el SISTAT detecta alguna inconsistencia dentro de la información, que puede ser que no se completó un dato que era obligatorio o algo no esté dentro de un límite permitido, y todo eso lo van a poder revisar en la parte del QAQC, que es lo que explicó previamente Víctor y Renzo. Ese estado con observaciones no tiene un tiempo límite, pero también habilita la posibilidad de eliminar en el caso de que el informe se haya agregado erróneamente, pero permite o habilita nuevamente la opción de enviar, algo que no estaba disponible para el enviado propiamente tal. ¿Cuándo se tiene que enviar ese informe con observaciones? Cuando el titular revisa y ve que la información está bien con respecto a lo que está dentro de su informe, o haya corregido algún problema, ya sea que no puso algún valor correspondiente, que haya existido algún problema de digitación. Luego de realizar todas esas tareas, que también pueden ser complementadas revisando el QAQC para que puedan ver dónde están los errores, se presiona el botón enviar, y eso va a cambiar el informe a un nuevo estado, que es el estado reenviado. ¿Por qué no es enviado? Porque esta posibilidad de poder corregir el informe solamente se permite una vez. Es decir, que luego de que usted envía un informe con observaciones, no va a poder enviar nuevamente a través del sistema el mismo informe, ya que pasa a una segunda validación de QAQC, donde puede obtener el resultado final, que puede ser un validado, que es decir, todos los datos ingresados están dentro de los parámetros que el método en sí, de lo que está reportando, exige. Un validado parcialmente, que un nombre
algo extraño, pero tiene que ver con la posibilidad de los informes de poder presentar gases y material particulado dentro del mismo informe. Esto quiere decir que para algún informe en particular, por ejemplo, el MP puede estar cumpliendo todas las condiciones, pero para gases estas no se estén cumpliendo. Ese informe, en el caso que suceda eso, va a quedar validado parcialmente. Es decir, para MP va a quedar validado y va a poder ser usado para etapas posteriores, y para gases no estaría, no se usaría y tendría que repetirse en el caso que así se amerite. Y el rechazado, que es un estado final también, que nos indica de que lo reportado no va a ser considerado por la superintendencia debido a que no cumple con los parámetros de los métodos de referencia. Existe otro nuevo estado que hemos agregado y que tiene que ver con los informes donde exista una fecha de muestreo o una fecha de medición del año 2021 o de años anteriores. Como decía la resolución, esto era necesario para luego poder medir la frecuencia en que se están entregando la información, pero todos los informes que están reportados con ese tipo, con el año 2021 o un año anterior, no pasan por un proceso de validación de QAQC y inmediatamente pasan a un estado recepcionado. Esta etapa de revisión también ya hicimos un masivo durante la noche de ayer para que los de 2021 pasaran hacia el estado recepcionado, pero también se irá ejecutando durante todas las noches previo al QAQC, para que todo lo que aún no se ha ingresado el año 2021, en el caso de ingresarse, va a quedar en ese estado recepcionado. No olvidar que el estado recepcionado no tiene ningún tipo de validación con respecto a los datos mediante el QAQC. Entonces, ¿cuáles son los flujos que nos vamos a encontrar durante el proceso de reporte? Donde al principio solamente completábamos nuestros datos y después enviábamos. Los flujos posibles, que es un flujo sin observaciones, que es el flujo que esperamos que la mayoría de los informes tengan, es una etapa de edición donde tengo un reporte no enviado, luego que cuando se presiona el botón enviar dentro de un reporte y se hacen las validaciones previas del sistema de que existen algunos datos obligatorios, en ese caso vamos a tener un reporte con estado enviado, el cual será cambiado en la noche, luego de un proceso automático que le llamamos QAQC, donde el CISAT va a validar todas las reglas que van a poder revisar posteriormente en el sistema. Y ese informe va a quedar en un estado validado en el caso de que cumpla con toda la información que se estaba pidiendo y esa información esté dentro de los rangos que cada uno de los métodos especifica. ¿Qué significa que esté validado? Significa que al cumplir el QAQC, ese informe va a ser considerado para etapas posteriores, que después al final vamos a poder conversar, pero que tienen que ver con el cálculo de las emisiones que se están realizando. ¿Cuál es un flujo con observaciones? Que, como decía Renzo, existieron varios casos y van a existir varios informes que probablemente van a entrar a su bandeja en su listado de fuente con listados con observaciones. Ese flujo comienza, al igual que todo, con un borrador que se envía, luego se corre el QAQC durante la noche y el CISAT le va a enviar un correo por cada uno de los informes que haya tenido un cambio con observaciones. Eso quiere decir que algunas de las reglas que se están aplicando para el método correspondiente al parámetro que usted está informando no cumple con la especificación del método. En este caso, el encargado del establecimiento debiese corregir la información, verificando si es un error que se produjo por digitación, si es un dato que no se agregó y que se debe agregar, o en el caso de que el dato esté correcto, de acuerdo a lo que el informe indica, no se debiese realizar ningún cambio. Luego, se debe enviar nuevamente el informe y va a quedar en un estado reenviado, donde a la noche siguiente va a haber una nueva revisión de QAQC, un segundo QAQC, que le va a entregar el resultado, que esperamos que también sea un validado, que lo que quiere decir que el informe será usado en las etapas posteriores de validación de emisión y de monitoreo según el plan correspondiente.
dónde debiese yo enviar o que cuando yo tengo un informe con observaciones, voy a mi listado de reportes, ¿sí? Que ya lo hemos visto bastantes veces, me va a aparecer el estado con observaciones, voy a la acción ver y veo el QAQC. Voy a ver el QAQC, donde está la información, donde están los tipos de errores, y cuando termine de modificar el listado, presiono el botón enviar y ahí nuestro informe ya no estará con observaciones, sino que le estará en ese estado reenviado. Al igual que cuando estoy trabajando en un borrador, el botón guardar me va a permitir hacer todos los cambios necesarios sin necesidad de tener que enviar el reporte. Solamente cuando ya esté seguro de haber terminado lo que tenía que realizar, presiono el botón enviar y ese ya va a ser un envío definitivo para la superintendencia para poder pasar a estados finales. ¿Cuál es el otro flujo posible que podemos encontrar? Bueno, las primeras 4 etapas son similares a la anterior. Yo trabajo, envío, hay una revisión inicial que me indica que alguna de las reglas no se está cumpliendo. El encargado del establecimiento realiza las correcciones que se deban hacer, o en el caso de que el informe esté de acuerdo a lo que dice el informe entregado por la ETFA, se presiona enviar, se carga, queda en el estado reenviado. A la noche siguiente se revisa nuevamente a través del proceso automatizado de QAQC y el informe queda rechazado. ¿Qué es lo que quiere decir que es rechazado? Que según la resolución correspondiente, lo más probable es que se deba repetir ese muestreo o esa medición porque no está cumpliendo con lo requerido por el método para el parámetro correspondiente. Bueno, y el último flujo que es que tiene que ver con esta mixtura de poder entregar dentro de los informes material particulado y gases al mismo tiempo. Es muy similar a todo lo que hemos visto, o sea, todas las etapas iniciales se van repitiendo. Se envía, hay una revisión inicial, el sistema levanta alguna observación, el encargado corrige lo que deba corregir. Luego se reenvía, quedando en un estado reenviado, se revisa nuevamente la noche siguiente y el informe queda validado parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que alguno de los parámetros informados está cumpliendo con el método correspondiente y otro parámetro de los informados no está cumpliendo con el método correspondiente. Eso quiere decir que probablemente se deba repetir el muestreo o la medición del parámetro que queda con el estado de no cumple. Solo como para enfatizar un poco lo que Víctor mencionó anteriormente, lo primero es que no necesariamente al hacer este trabajo automatizado no se van a realizar otras tareas de supervisión o de revisión de los informes, así que esto es solamente una parte de la revisión que se va a realizar para la actividad de muestreo y medición, y lo más probable es que cuando tengan alguna inconsistencia dentro del método o el método la ETFA no haya cumplido con el método correspondiente, se deba repetir el muestreo o la medición correspondiente de acuerdo al método. Eso con respecto a los nuevos estados que van a aparecer dentro de nuestro sistema. Gracias, Manuel. ¿Puedes dejar de compartir ahora? Entonces vamos a dar la palabra para que nos puedan hacer algunas consultas. Vamos a habilitar los micrófonos ordenados, por favor, y puedan como levantar la mano y nosotros vamos coordinando unas 5 consultas, porque hemos tratado de responder hartas consultas por el chat. Ya hay hartas consultas que no son de este webinar, entonces esas consultas las pueden dirigir también a snifa@sma.gov.cl, ya para que se puedan ser respondidas, no queden en el aire. ¿Ya? Mauricio Tobar tiene la primera mano levantada. Mauricio, está invitado al micrófono. Sí. Buenas tardes ya. Tengo como 3 preguntas en una. La primera es cuando se hablaba de la carga y que hablaba entre un 80 y un 100%, ¿el límite superior no va a tener una tolerancia pensando que siempre los procesos tienen su variabilidad?
La segunda consulta habla con respecto al encargado del establecimiento. ¿No se va a habilitar ahora como un delegado o como se hace en el otro sistema donde obviamente el encargado del establecimiento es un gerente y normalmente no lo hace? Entonces, ¿no se va a habilitar el tema de los delegados? Y la tercera pregunta está enfocada a que cuándo vamos a poder, porque finalmente vamos a tener que ingresar 2 o 3 veces estos informes al sistema, dependiendo la ventanilla. No hay un plan como para que uno ingrese solo una vez y el sistema, los sistemas interconectados solos puedan ir transfiriendo la información a los diferentes módulos. Ya, mira, primero, el tema de la carga, la resolución 2051 es clara en decir que la carga, el muestreo o la medición se tiene que hacer entre el 80 y el 100%. Si hay alguna condición en particular, eso quizás se podría preguntar como regulado que tengo esta condición en un informe y quizás se podría analizar otra información, pero por ahora el módulo tiene esa tolerancia entre el 80 y el 100%. En relación a los sistemas, no entendí muy bien, pero por ejemplo, si tú cargas el muestreo de la medición, después se habilita la opción de con observaciones, tú no tienes que cargar toda la información nuevamente, tú tienes que corregir solamente el ítem de donde se dice, se levantó el no cure. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso también. Y los delegados, Renzo, se explayan un poco más sobre los delegados porque hay consultas sobre eso y salen todos los talleres también. Sí, también te puedo ahí ayudar. Los delegados lo tenemos clarísimo, es lo primero que nos preguntan en todos los talleres. Vamos a tener delegados en algún momento, pero por ahora no es prioritario porque estamos enfocados en dirigir los recursos a desarrollar funcionalidades para el sistema. Primero necesitamos que el sistema reciba algo, de ahí vamos a crear la funcionalidad para que eso lo reporte más de una persona dentro de la empresa. Yo sé que a ustedes les complica, sé que hace complejo el problema, pero ahora, y para ser ultra sincero, estamos preocupados de generar las herramientas y de simplificarnos un poquito la parte nuestra. Vamos a tenerlo y van a estar en algún momento, pero por ahora no es prioritario. Yo creo que de aquí a un año más no van a estar. Pero en algún momento lo vamos a habilitar. Es algo que tenemos que ahí conversar con Renzo y tenemos que ver, como les digo, tenemos una gran cantidad de módulos pendientes que son parte del negocio del CISAT, que para nosotros son más prioritarios en estos momentos. Y lo que hablaban también de la carga, bueno, ahí nosotros dependemos un poco del método y es una pregunta que salió en varias partes en los chats. Sabemos que estos métodos están principalmente diseñados para calderas y que a veces es complejo aplicarlo en otros procesos. Para bien o para mal, nosotros nos tenemos que mover en los ámbitos y las flexibilidades que nos da el método. Por eso es que a veces esto parece más estricto y sabemos las complejidades que hay ahí en la aplicación de estos métodos en fuentes que no sean calderas. De todas maneras, nosotros a medida que vayamos generando una base de datos con con los reportes, cuando vayamos viendo dónde se están dando las observaciones, vamos a ir pudiendo entender finalmente y generando alguna situación específica ahí que esté validada, pero es algo que tenemos que ir creando en función de la información que nos va llegando. De todas maneras, en general, nosotros siempre tratamos de entender el problema. Rara vez aplicamos un criterio, por lo menos nosotros en Aire, un criterio duro y es algo que tenemos que ir viendo en función de lo que va llegando, pero el método es el que existe. Y finalmente lo que revisa esta funcionalidad es el método. Pablo Hidalgo tiene la segunda mano levantada. Pablo. Buenas tardes. Mi pregunta, o más que nada, es una opinión, ¿ya? Y respecto a la misma pregunta que hizo, o afirmación que hizo Mauricio, que corresponde a la carga. Recordemos que el cálculo de la plena carga de las calderas es teórico, ¿ya? Y la verdad que llevo muchos años haciendo mediciones y regularmente da arriba de 100%. La verdad que da entre 80, 110%, incluso la calefacción. Teóricamente, al hacer la plena carga, por algún motivo que no está bien en la parte teórica, siempre dan entre 110 y 120%. Entonces, ojo con eso, yo creo que desde ya deberían dar una tolerancia porque
sino va a causar mucho problema en un inicio. Eso, muchas gracias. Sí, importante. Nosotros tenemos muy claro este tema de la carga, pero también recuerden que la carga se hace en relación al informe técnico individual de la caldera. En este caso, tú te dirigiste a caldera. Las calderas, si es que este informe se hace cada 3 años. Entonces, si tú vas a hacer un muestreo, una medición y el informe dice 500 kilos, no sé, 500 kilos de combustible, y ustedes después de 700 kilos, ahí hay un problema con el informe técnico individual. Entonces, ojo con eso, que no es solamente parte de la actividad de muestreo. Es Sí, responsabilidad del regulado también de tener esta información actualizada. sí, correcto, Por estoy de acuerdo. ahora, el método de referencia es claro y la resolución 2051 es clara también entre el 80 y 100%. Entonces, si ustedes en terreno identifican que están haciendo el muestreo, la carga se ve, por ejemplo, en un material particulado se ve por corrida. Se ve, para iniciar una actividad, tú puedes ya saber si va a estar o no va a estar en carga. Entonces, ahí hay que estar la alerta. Sí, correcto, pero lo que quiero aclarar es que el cálculo es teórico. Acuérdate que viene de todo un cálculo que corresponde a valores teóricos del combustible. Entonces, por eso te digo que puede variar. Y varía, ¿cachai? Porque si tú calculáis el consumo de combustible que estáis viendo en el tema del gas, nunca va a ser igual al valor teórico que tú calculas, porque es un valor teórico que viene con parámetros desde un inicio del cálculo con valores promedio teóricos de combustible como diésel o gas natural o carbón. Por eso te digo que es difícil, o sea, te digo que llevo 20 años midiendo, no sé, o da entre 80 y 100, pero realmente a veces da arriba del 100%, entonces, como te digo, va a causar mucho problema al inicio, o sea, te lo digo, eso no va. Por eso sería Sí. bueno una tolerancia. Es de aclarar también que este no es un criterio nuevo, un criterio que viene desde hace años en la ejecución de muestreo de medición. En la cantidad de informe que tenemos nosotros, esto es el mínimo la cantidad que una caldera se escapa del 100%. Entonces, hay que tener ojo con eso. Nosotros vamos a estar atentos, como dice Juan Pablo, Sí, a toda esta información. o sea, es bueno Pero esto que estén no se va atentos, a aceptar. pero, Sí, pero esto no se va a aceptar pero que sea para todas las calderas que tengan sobre el 100%. Estos son casos específicos también que lo podemos ver y analizar caso a caso. ya, ok. Muchas gracias, hasta luego. Ya. Luego viene Gonzalo González. Sí, Hola, Gonzalo. ahí sí. Mi consulta va un poquito que me perdí en una oportunidad del curso. ¿Los informes ahora se tienen que cargar solamente en CISAT o también se cargan en RedSet y CISAT? Esa era me lleva esa duda. ¿Estás hablando de informes para la RM? Claro, sí, por ese RM. Y ahí también tengo otra pregunta. Los informes entran por el módulo muestreo de medición, solo que nosotros lo tenemos habilitado ahora para planes de contaminación, todavía no lo hemos habilitado para normas o RCA. En Ya. Santiago existe una condición específica de los que reportaban por el RUEA, el antiguo 138, por la 2057, si no me equivoco, no me acuerdo el número, que tenía que ver con la 027. ese 15027 por la paralización, etcétera. Eso ahora se reporta por muestreo medición solamente, por el módulo de nosotros. Hasta agosto había que Perfecto. reportarlo en ambos lados. Eso aparece en la resolución 2547 de la SMA. Hasta Ya. agosto había que reportar a los dos lados. Desde agosto en adelante solo se reporta para acá porque ahora la paralización la evaluamos nosotros en la SMA y le aplica a los grandes establecimientos afectos al plan de descontaminación de la RM, que ya es un caso específico. Pero entran por módulo nuestro de medición. ¿Eso que tú te refieres de hasta agosto es de la fecha del muestreo o de la generación del informe? Del muestreo. Ya, perfecto. Y lo segundo era, esta subida como tú también tocaste el tema, esta subida de informe, ¿aplica solamente de región metropolitana o otros PDA que están sostenidos a la página, como el de Concepción, por ejemplo? Dale, Víctor, tú, por favor. El módulo muestreo de medición por ahora está habilitado para todas las exigencias estipuladas en los planes de prevención y contaminación a nivel nacional, no solamente para RM. Perfecto. El criterio de ese que tú hablabas de reportar en RUEA y CISAT, eso aplica solamente para RM, pero para los planes a nivel nacional solamente aplica CISAT. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Y ahora queda Ignacio Enrique Tyler.
Hola, buenos días. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es que nosotros tenemos una concentración de oxígeno habilitada por resolución de la SMA que es distinta a la que aplica en otros casos, porque en realidad no somos ni una termoeléctrica ni una fundición, o sea, no nos aplica ni el DSFS ni el DS28. En ese caso, ¿no iremos a tener algún problema con esa concentración de oxígeno? ¿O qué parámetro nos va a exigir el ¿A qué sistema? te refieres habilitada con la superintendencia? Ahí no entendí muy bien el tema del O oxígeno. sea, es un método que es distinto a ¿Un método aprobado por la alternativo? SMA. Exacto. Mira, yo Método creo que ese es un alternativo. caso específico que es mejor que lo veamos en detalle. Si quieres nos mandas por Snifa los antecedentes, puedes pedirnos una reunión y lo vemos en detalle, porque me parece que es algo que más específico que no va, no viene al taller, pero lo podemos revisar, no tenemos ningún problema ahí en juntarnos y tener una reunión por asistencia al cumplimiento. Manda un correo por Snifa, envíanos los detalles, bien clarito todo, y si es necesario, incluso te podemos citar nosotros. Ok, y la otra pregunta, ¿el sistema me va a permitir, o sea, me va a pedir, por ejemplo, si yo tengo 4 puertos o si me pide por el método 4 puertos de muestreo, cargar los ensayos para cada puerto? El informe de muestreo de medición se sube por fuente, ¿ya? Hay fuentes que, como dos fuentes, comparten un ducto, ¿ya? Pero el sistema te va a mostrar las dos fuentes, entonces tú tienes que cargar el mismo informe. Si tu fuente tiene 7 ductos, ya hay una consulta más específica y ahí nos puedes preguntar por Snifa y nosotros te vamos a asesorar de cómo tienes que cargar el informe de muestreo, ¿ya? Pero el informe es por fuente y por combustible. Por fuente. Ok. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Y para finalizar está Gabriela Morales. Quería consultar dos cosas. Primero, debemos cargar los informes 2021 y 2022. ¿Esos ambos se cargan en la pestaña del 2022 del módulo muestreo de medición? Sí, el ingreso aparece 2022, pero como te comentábamos delante que te da la opción de presentar un informe 2021 porque tú tienes que seleccionar la fecha de ejecución de la actividad y del informe de muestreo. Pero el ingreso es por la pestaña que dice 2022. Ya, perfecto. Y la otra pregunta es por los informes con observaciones. Que como estaba mala la plataforma, a nosotros nos quedaron varios informes con observaciones. Entonces tenemos dos caminos. Una, eliminarlo y otra, modificarlo y enviarlo nuevamente a revisión. Pero ahí solamente tenemos una oportunidad de que esté, digamos, correctamente cargado. Entonces, no hay problema en eliminarlos todos y cargar todo de cero. Sí, ahí, pues, como te decía, cuando se lanzó este módulo, igual hubo harto problema. Entonces, si para ustedes es más fácil como eliminar eso y cargar uno nuevamente, ahí no hay problema. Ya por eso se dio la opción de poder eliminar este informe, que son pocos que tuvieron este problema, porque nosotros cuando lanzamos este sistema detectamos también todas estas consultas, estos problemas, y ahí paramos al tiro, hicimos una actualización, ya, pero no deberían ser tantos informes. Entonces ahí si los quiere eliminar y lo envían nuevamente con la información, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ya, no hay más consultas, entonces, Juan Pablo, damos por finalizado el... Sí, bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. Ahí apareció una consulta más, parece, ¿no? Carolina, pasamos justito a una mano. Hola, sí, Carolina Olave por acá. Mi consulta es bien cortita. La pregunta es por el flujo ciclónico, porque generalmente los informes no lo traen. Ustedes comentaron que era obligatorio y debe ser menor a 20, si no el muestreo sería inválido. ¿Es así? Sí. Sí, los métodos de referencia dicen claramente que para tú ejecutar la actividad tienes que hacer una verificación de la ausencia de flujo ciclónico. Ya, si el informe no lo trae, ya es un problema, es como una inconsistencia de la ETFA que ejecutó la actividad y no informó en el respectivo informe. Ya, Tienes que si pasa pedírselo a ese la caso, ETFA. claro, te lo tienes que solicitar a la ETFA y ya si la ETFA no lo tiene, ya nos puedes preguntar por SNIFA también y ahí vamos viendo cómo los pasos a seguir, pero efectivamente sí es un dato obligatorio
y sí es un dato que se tiene que hacer en todos los muestreos que se ejecutan. Víctor, ¿y este flujo ciclónico se mide antes de comenzar el muestreo? Por ejemplo, si a mí me diera mayor a 20, podría suspender el muestreo porque no me va a servir, en teoría. Sí, se hace antes de ejecutar como la toma de muestra, porque tú tienes que verificar, el método te dice que tienes que verificar si el ducto de evacuación de gases cumple con las condiciones para ejecutar la actividad. Entonces, antes, si tú haces la lectura de flujo ciclónico y te da sobre 20, tú no podrías ejecutar la actividad de muestreo, de muestreo en este caso. ¿Ya? Y ahí tienes que suspender la actividad, ¿cierto? Y ahí quizá algún enderezador de placa, y ahí hay que ver cuáles son las opciones que te da. Ya, perfecto, muchas gracias. Y ahí vamos a aceptar a Marcia, la última Marcia. Mire, una consulta un poco más de gestión. Si nosotros le llegamos a tener los equipos que fue administrado por otra empresa, en este caso hablaríamos de un cambio de representante legal, entendemos que tenemos que abrir el CISAD y todo lo que corresponde. ¿Cómo manejamos el tema en caso de haber habido observaciones en la gestión anterior, por así decir, ya sea por la anterior representante que lo llevaba a cabo o por los anteriores monitoreos de los equipos? En ese caso, Bueno, ¿cómo se procede? es un caso bien específico, pero ahí Sí. el titular actual es el que asume la responsabilidad del cumplimiento de su fuente, independiente de que la haya adquirido, que hubo un cambio, etcétera. Entonces, deberían ustedes gestionar las posibles observaciones que aparezcan. Ahí hay que ver el detalle, pero la regla general es que el titular actual o el vigente es el que es responsable del cumplimiento normativo. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, con esa consulta vamos a dar por finalizado el taller. Esperamos que les haya servido, esperamos poder de alguna manera transmitir la visión que tenemos y cómo la estamos aplicando en los distintos sistemas. Sabemos que esto va a generar ruidos, mueve un poco las aguas, cualquier cambio genera algún movimiento, probablemente la relación ahí con las EDFAs va a haber que actualizar algunas cosas, pero nuestra intención también es un poco ir por ahí, ir moviendo el terreno en función de ir avanzando y de ir mejorando los procesos y también entregando las mayores certezas posibles a través de estos sistemas que estamos evaluando. Apenas tengamos novedades con nuevos módulos, vamos a hacer nuevos talleres, deberían haber algunas sobre todo relacionadas con el nuevo impuesto verde, que tiene mucho que ver con CISAT, así que probablemente vamos a estar en contacto en el mediano plazo. Muchas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo. Saludos. Chao, gracias. Que estén bien.